Damos la bienvenida a toda nuestra gente aquí presente, Marí, Ananda, Mamapacha, Pumasonco, en ese nuevo episodio de Medicina de Tierra. Estamos súper alegres de terminar ese ciclo de episodios de podcast acerca de la cosmovisión andina Quero, acerca de su trabajo, de qué es lo que entregan también a la Madre Tierra y a todos nosotros como seres humanos, al nivel espiritual, ¿verdad? Hoy vamos a dedicarnos a conversar sobre la misión Europa. Los Taita aquí presentes recibieron un mandato de montañas muy sagradas de Perú, de los Andes, ¿cierto? Y ese mandato es ir a Europa a activar la Madre Tierra. En el episodio anterior también la Mamapacha leyó la hoja de coca y ahí también salió que se necesita más activaciones de la Madre Tierra. Por la autorización de nuestro abuelo Machu Picchu. Eso. Sí, muchas gracias. Increíble. Así que damos la bienvenida nuevamente a esos invitados especiales. Súper bienvenido, súper contenta de contar con esa asistencia, ¿verdad? Tanto en Chile como en Europa, ¿sí? Nosotros aquí estamos contando con la presencia de Marí, ¿verdad? Que nos muestra y nos dice las dificultades que vive, por ejemplo, su familia, ¿verdad? En ese olvido que tienen los europeanos, lamentablemente, de sus tradiciones, porque sus tradiciones primeramente fueron dañadas, fueron corrompidas y luego fueron traídas acá, esa corrupción, ¿verdad?, de los españoles, de su también dañando la religión, ¿verdad?, su forma de espiritualidad, primero sucedió en Europa. Entonces, si nos puedes dar una primera parte, una introducción tú, Marí, ¿cómo se vive la espiritualidad en Europa para nosotros comprender un poquito esa perspectiva que tú tienes y que traes ese mensaje también? Sería bonito saberlo sobre Mari, que nos compartieras de vivir en su país, en Europa, literalmente, ¿no? Entonces, a nosotros también, igual manera, acá de la Mamapacha y de mí, nos gustaría saber cómo es la vivencia, ¿no? Cómo es el avance, bueno, más que nada también cómo es el rutinario diariamente. Entonces, eso, Orpilation Collay. Orpilation Collay. Gracias. Sí. En Francia, yo nací y crecí en Francia. Y hay muchas cosas como muy similares en realidad. Yeah. Como aquí a Perú. Claro. Porque ahora viste, como un imperialismo del mundo occidental. Y hace que la cultura occidental ya está presente aquí en América Latina. Entonces el diario vivir es muy similar. La gente va a trabajar, se devuelven a su casa muy tarde, trabajan y es como muy así como esclavitud moderna, claro. De mucho trabajo, claro. Y poco junta familiar, una forma así. Pero digamos que espiritualmente hay un gran vacío. Eso yo creo que lo he vivido personalmente y también lo veo en un montón de amigos, gente familiares que están viviendo como ese vacío espiritual. Porque nuestras tradiciones ya fueron así totalmente colonizadas por la religión católica, como está sucediendo ahora también en la nación Quero, ¿verdad? Sí, la comunidad, sí. La religión así como destruyó totalmente, sí, la gente tejían, sí, la gente antiguamente tenían sus idiomas, allá en Europa, ¿verdad? Pero actualmente no, olvídate, no hay todas esas cosas. Entonces reemplazaron toda nuestra también cosmovivencia, nuestra manera de vivir en el cosmos tradicional, muy conectada con los apus de allá, las montañas de allá, las lagunas de allá, los bosques de allá, porque hay muchos bosques allá. Nos desunieron, nos separaron.
No, hay un Dios, que el Dios es allá donde no sé dónde, en el cielo, inalcanzable. Empezaron con todo eso, ¿no? Después de eso hubo un momento así muy fuerte de rebelión, ¿no? De sentir que en el fondo esa religión era muy dominante sobre nuestras vidas. Entonces hubo como una revolución y en ese momento ya pensaron que no existía Dios. Claro, Mataron a Dios. claro. Pero una vez que mataron a Dios, no había nada. Y en eso quedamos, ¿no? En que no existe nada, no hay como un camino claro. Estamos como a la deriva. Claro, claro, claro. Porque si tú no sigues una religión, porque estás decepcionado de la religión, por todo lo que está sucediendo en tantas religiones diferentes, no solamente en la Iglesia Católica, en todas las religiones hay cosas muy atroces que están sucediendo, ¿verdad? Y no hay nada después. Y es como, obviamente son visiones muy dualistas y que te hace entrar como en esa tensión, en esa también entristecimiento, porque sí tenemos un espíritu que te dice, aló, existo, ¿a dónde vas? Claro. Y ahí frente a eso estamos como desamparados. Intentamos consultar psicólogos, intentamos consultar terapeutas, intentamos consultar médicos, pero no tienen las respuestas. Y eso crea muchas enfermedades. Mucha. Orpilla y Sonculé Mari, muchas gracias. Al respecto, hermanita Mari, es muy propicio para nosotros también de poder saber de su país, de su mundo occidental. A nosotros es un poco impactante a la vez y es una otra cultura, digamos. Entonces, ahora voy a compartirles un poquito de bueno, damos una vuelta más a la comunidad indígena Queros. En la comunidad indígena Queros hoy en día hay muchas religiones que han llegado, así como religión, hay otra religión, a lo mejor como evangélica, hace de que esa evangélica que pierda la ancestral, que pierda las tradiciones de la comunidad, y es muy dañino, excepto en la religión católica. De alguna otra forma todavía hay esa mantención, ¿no?, del Dios, todo eso, pero en evangélica no. Aquí está prohibiendo de comer, digamos, el carne, la hoja de coca, está dañando del tomas, así como de vinos, no sé, es la costumbre de la chicha, por ejemplo, lo prohibieron, entre otras cosas. Entonces es bonito conversar sobre ese tema, y también de la religión católica también es una invasión también. Hoy en día ya es como una mezcla, digamos. Entonces es mucho que ver nuestro camino espiritual. Sí. Más que nada rescatar el conocimiento de nuestra comunidad indígena Queros. Sí, y todo lo que estamos diciendo ahora no es como en contra de una religión, pero es ver las consecuencias que tiene esas creencias. Yo creo que ahora, después de 2000 años de cristianismo, vemos el resultado. El cristianismo no logró atraer más paz, más amor en el mundo. Entonces, ¿en qué deposas tu fe, no? Yo creo que igual hay como
muchas cosas que uno se puede preguntar desde ahí, ¿no? Desde la historia. ¿Qué ha sucedido con las religiones? Claro. Yo creo que ahora estamos en un buen momento para revisar nuestra historia como humanidad y darnos cuenta quién sobrevivió, quién no, cuáles fueron los daños, quién realmente están entregando paz y amor. Claro. ¿Quién está uniendo? ¿Quién, como, cómo decirlo, como preservó su cultura, pensando en ustedes, pero también en otros pueblos originarios, preservaron, resguardaron su cultura y logran hacer realmente, por ejemplo, activaciones energéticas de la Madre Tierra muy potentes para que sí, la humanidad sí esté más sana, que sí la humanidad esté más en paz, que sí la Madre Tierra prospere. Sí, tal cual. Aquí siempre es interesante, bueno, cuando hablamos de temas de religión, así con ese cuidado, ¿no? Ese respeto que todos queremos, todos nosotros cuatro observamos con mucho cuidado, ¿verdad? Con ese respeto a toda la diversidad de creencias, ¿sí? No hay una creencia mayor, no hay una creencia superior, no queremos atacar ni ofender a ni una persona cristiana, evangélica, nada. Pero la importancia sí de que exista la diversidad cultural y de creencias, de que ni una creencia es superior y tampoco pueden opacar como han venido haciendo, ¿verdad? Opacando las creencias de los pueblos originarios, criticándolos y diciendo que son, como decir, como demonios, ¿verdad? Dicen así como la ofrenda a la Pachamama es negativa, pagana, como dice Marí, ¿verdad? Y haciéndolos creer que eso es malo, cuando en realidad es diversidad. Una persona, por ejemplo, que cree algo diferente a ti, no es mala, no es negativa, sino que es parte también de esa gran humanidad. Todos tenemos todos los colores del universo, ¿verdad? Pero tenemos que aceptar también la diversidad cultural y social que tienen todos los pueblos originarios, porque son guardianes de un conocimiento ancestral, ¿ya? Entonces, con eso queremos decir, no es un tema de religiones, qué religión es mejor, qué es superior, no. También cuando llega el evangelismo o el católico a la nación quero, debería también ellos complementar la tradición quero de alguna manera, aceptar cómo son sus tradiciones antes de invadir y promover su creencia sobre la religión o sobre la creencia que están opacando, ¿ya? Entonces, esa reflexión nosotros tratamos de mantener, sobre todo, por ejemplo, en lo que dice Marí con Europa, no es un tema de religión, sino que es un tema de cosmovisión, de cómo ve el europeano en este momento la existencia. Y es muy triste porque es muy parecido, por ejemplo, a la forma que ve Estados Unidos. Ya se fue Dios, ¿y qué pasa? Se fue la Iglesia Católica, ¿y qué pasa después? ¿No hay espiritualidad? Cuando en realidad somos seres espirituales primero. Es por eso que todos los pueblos originarios aquí son espirituales. Uno va donde una mamita, un papito, ellos son nuestros yogis, son nuestros sacerdotizos de la tierra, pero siempre son espirituales, y eso es muy llamativo de la tradición indígena, ¿verdad? Siempre el indígena habla Taita Inti, Mamacocha, Mamaquilla. En diferentes culturas, en diferentes tradiciones, siempre hay una devoción, un cariño a esas fuerzas mayores. Entonces eso nos da un sentido de vida. Y eso es lo que pasa en esta forma. Cultural universal. Claro, es lo que pasa en este momento en el occidental y en nosotros incluso como chilenos, que no tenemos esa otra fuerza que nos alimenta. Solo cuando nos enfermamos, ya Diosito, ayúdame, ya, dame su palabra, ¿verdad? Como por conveniencia. Pero si no, en los diarios vivir, no agradecemos. Taita Inti nos alimenta todos los días. Pero cuando nos falta, ahí nosotros rezamos. En cambio, ellos dicen, todos los días deberías agradecer.
todos los días en conexión con la Pachamama. Y eso es lo que está enfermando mucho la cultura europeana, mucho la cultura también de los estadounidenses, ¿verdad? Que no se están acercando a sus raíces. Los nativos americanos hoy en día han salido a protestar en Estados Unidos, a decir, aquí estamos, nosotros somos los nativos americanos. Entonces, volver a las raíces de esa ancestralidad es la que nos permite vincularnos con esa espiritualidad para estar en un buen vivir, en una conexión espiritual, ¿verdad? Entonces ahí lo que puedan acotar, lo que puedan aportar ustedes también. Orpilla y Soncole, muchas gracias, hermanita Cintia y tanto Mari, muchas gracias por esta de despertar, ¿no? Sí, nosotros ahora vamos a compartir específicamente cómo es de nuestras ofrendas, así de la Pachamama. Vamos, ahora voy a pasar a la Mamá Pacha a que cómo es lo que ellos la ofrenda así con una rezo, con una trance así fija, cómo es lo que dan. Entonces vamos a pasar a la Mamá Pacha a que nos cuente de las ofrendas. Orpilla y Soncole, Pachamama. Nuqaykuki Pachamamata llank'ariyku Pachamamawan sapa p'unchay kawsarispa, sapa watapis wata Pachamamallawan ñuqaykuki ofrendayku, latuta quyku Pachamamapaq imanaqtin. Huk t'ika tawa t'ikawan, tawa yuraq t'ikawan, puka t'ikawan, pay kusirikunanpaq, Pachamama kusirikunanpaq, contento kananpaq, huk vinuwan wikch'uriyku ajawan, apukuna munayta takirimunanpaq, contento kananpaq, salushninchikpi yanapawananchikpaq, ki quyku huk ki pikuña willmawan ñuqayku quyku lluq'ipañantin munayta takirikunankupaq, Pachamamakuna takirinanpaq, wikuña willmawan yanantinpaq, masintinpaq ñuqayku quriyku. Chay Pachamamanchik sumaqta kawsarin, munayta saluspi aparichiwanchik, llank'aypi aparichiwanchik Pachamama. Prosperidad kananpaq. Prosperidad kananpaq, sumaq familia ujupi kawsananchikpaq, hatun kawsay kananpaq, de buen vivir o así. Sí, exacto. Llank'aykuna allin uqarinanchikpaq, ki chakrayku allin llank'arinaykupaq, chakrayku allin wacharinanpaq, papakuna allin hatunta rururinanpaq, sarakuna allin hatun ñuqanchik alimentanawanchikpaq allinta rurunanpaq, chayllapaq ñuqayku sapa wata apariyku ki ceremoniata, latuta quyku. Orpilla y Soncole, Pachamama. Orpilla y Soncole, muchas gracias. Acerca de la ceremonia nos comparte la Mamá Pacha, ¿no? Entonces ella indica de que la ofrenda que nosotros realizamos en la nación Queros al Madre Tierra, hacia las montañas, de los elementos, ¿qué es lo que nos recibe Madre Tierra? Primera parte, la dualidad, el Yananti. El Yananti es la dualidad femenino y masculino. Las flores, los claveles blancos y los claveles rojos representan la femenina, es la clavel rojo, masculino es el clavel blanco. Tanto el vino también, el vino tinto, femenina, el vino blanco, masculino. Tanto las semillas sagradas, que son todas las semillas sagradas, así como semillas secas,
así como el maíz, porotos, el pallar, claro, las lentejas, bueno, entre otros semillas se le entrega también a la ceremonia. Y tanto también lo que es el algodón representa en la cama de los elementos que va en el hoyo, o sea, donde que se hace un hueco a la madre tierra, ahí se le forma la ceremonia en la ofrenda. Entonces, la mamá Pacha, los sabios, ahí se concentran a que también al momento cuando en ese proceso de preparación de la ceremonia, claro, obviamente el grupal acompaña con cantorías y tanto con los música, es porque está cantando junto con nosotros. Es muy importante conectarse con las montañas y que a quien nos acompaña también la Madre Tierra al momento cuando estamos entregando su plato a las montañas y a la Madre Tierra. La abundancia, claro. Entonces, ahí viene el rezo de cada persona, ¿no? De los 3 hojas de coca, lo que les indicaba hace un momento que hemos pasado un encuentro bonita ¿no? De la partería, todo eso. Entonces, y ahí, de los 3 hojas de coca, ahí es lo que se invoca al momento cuando invocamos y que rece la sabia la mamá Pacha. Todas las abuelos rezan. Entrego las 3 hojas de coca a que me entregan primero las 3 hojas de coca y ahí doy a la petición a las 3 hojas de coca a que me vaya la prosperidad, bien, mis viajes, mi trabajo y recursos económicos y de buen vivir en la familia y el movimiento, las energías en la casa y mi hogar, y también mucho que ver también en el tema de mis proyectos también, ¿no? Entonces mi prosperidad, todo eso va entregando a la mamá Pacha a que rece y le complemente. Entonces esa es la ceremonia grupal, digamos, y una ceremonia familiar o personal también podría ser. Orpila y Songole, muchas gracias. Sí, hay otra ofrendas que hacen, ¿verdad? Más personales, en caso también como de enfermedad, ¿verdad? Y ahí para toda la gente que nos va a ver después, los taita ofrecen muchos servicios también personales de sanación. Empiezan siempre leyendo la hoja de coca. La hoja de coca es la que manda, es como el celular personal, con los apus, con las 3 dimensiones para que ellos los pueden guiar nuevamente en su camino sagrado. Entonces, de esos servicios hay algunos que me gustaría como nombrar y otras me gustaría que usted pueda como explicarlo un poco más. Hay uno que es la recuperación del alma. Esa es como bien especial de su cultura quero, ¿verdad? Es una sanación muy especial. Me gustaría que la pudieran explicar para que la gente después en Francia, en Perú, en Alemania pueda conocer esa sanación. Orpila y Songole, muchas gracias por estas preguntas, Mari. Al respecto de sí es tal cual lo que con nosotros comienzan las mamás, es con la lectura de hoja de coca, para poder saber qué es realmente tiene la persona, ¿no? Acerca de la recuperación del alma, por ejemplo, ¿me hablas? Ya. La recuperación del alma, ¿qué se debe?
Dicen que los ancestros, los abuelos, ¿no? Tenemos 7 almas en este cuerpo físico. Los 7 almas, ¿dónde están? El primer alma es la cabeza, en nuestra mente, nuestra de pensar, de las preocupaciones. De acá sale todo, ¿no? Nuestras intenciones, ¿no? Emociones. Entonces, ese es el primer alma. El segundo alma viene siendo lo que es el corazón. Segundo alma, de preocupaciones, de amar la felicidad, ¿no? Más que nada claro, hay muchos que sufrimos del amor, entonces lo que manda en el corazón, ¿no? Ese se llama Munay, en quechua, Munay. Y acá se llama lo que es la cabeza, normalmente le decimos Uma, pero se le dice, pero el Yachay, el sabio que tenemos, el primer alma. Munday, de querer, de amar. Segundo alma, el ombligo, el chakra, tercer alma, donde que nacemos los seres humanos. Y vamos a también, la Pachamama nos va a convertir también en así carne y hueso. Ahí vamos a llegar también a través de nuestro wata, de nuestro, ¿no? Esa es la tercera alma. Y los manos, izquierda, derecha, se mueve acá. Ahí está nuestra energía potente y lo que nos sostiene, los pies también, ¿no? Que sostiene al cuerpo, complementando los 7 almas ahí. Dentro de los 7 almas, ahí es lo que se pierden nuestras almas. De mucha preocupación, de mucha ansiedad, de muchas discusiones con las familias, a que también mucha emoción, y el alma se queda fragmentado, donde que perdiste. ¿Por qué perdiste el alma? Porque simplemente claro, tal vez hayas pasado un momento mal, discusión con la pareja, digamos, o accidente. Entonces ahí tenemos la coronilla de los seres humanos, de ahí sale el alma de nuestro espíritu. Entonces ahí ya perdiste el alma, entonces ahí está el alma, ahí año y año de poder regresar a su cuerpo físico, y eso realiza esa sesión solamente los sabios, así como de la Mamá Pacha, entre otros queros. Bueno, eso. Esa es la recuperación del alma. Súper. Estamos ahí entonces compartiendo esos servicios, ¿verdad? Esas sanaciones que ellos ofrecen, porque en realidad son muy únicas. Uno como terapeuta no puede decir yo voy a estudiar para hacer Pampa Misayok, ¿verdad? Alto Misayok. No se puede ir a la universidad para estudiar esta tradición, sino que ellos nacen con ese conocimiento y lo han tomado desde sus abuelos, desde sus padres, ¿verdad? Entonces es un conocimiento muy especial y una sanación muy especial que ellos hacen a través de la recuperación del alma y la hojita de lectura de coca, también limpieza de casa, limpiezas individuales, ¿verdad? De la mala energía, del negativo, y que van a estar ofreciendo tanto en Chile ahora hasta el 15 de mayo y luego en Europa vamos a estar agosto y septiembre viajando tanto por Francia, por España, por Suiza, ¿verdad? Por Ginebra. Entonces todos los espacios holísticos que nos quieran conocer un poquito más, que quieran conocer más esta tradición, nos pueden hablar por interno para comenzar a coordinar y que ellos puedan ir con su ofrenda a la Pachamama. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros hacemos ofrenda a la Pachamama? ¿Por qué vamos con esa misión? Porque las montañas le pidieron a los taitas. Son las montañas que están convocando sus saberes y sus conocimientos para que la energía de los occidentales y tanto de nosotros se pueda
equilibrar de alguna manera, ¿verdad? Para que siga protegiendo de las montañas en cada territorio en Europa. Es por eso nosotros es lo que vamos a la Mamapacha y Taytacihuatl, entre toda la hermandad que nos va a permitir ese camino de nuestro territorio a que activemos con esta ofrenda que traen los abuelos, ¿no? Entonces, porque la montaña hace un momento la Mamapacha lió la hoja de coca, ya, entonces piden cada montaña y cada territorio en Europa a que quieren su plato preferido para que sigan protegiendo su territorio, las ciudades, todo que está pasando. Entonces la conexión, ¿no? A que no siga pasando muchas tragedias, digamos, la naturaleza. ¿Por qué pasan esas tragedias naturales? Por falta de la ofrenda, simplemente de esas cosas, de la ofrenda. Es muy importante. Entonces, en eso vamos, y bueno, aquí también quedan así a nosotros, a la Mamapacha, y tanto a la familia que estamos ahí resguardando, y tanto también el conocimiento, ¿no? Entonces eso, Orpilla y Soncoyay. Orpilla y Soncoyay. Muchas gracias nuevamente por ese compartir. Invitamos realmente de profundo corazón a la gente que lo sientan, acércase a nosotras, a Medicina de Tierra, Pachayacha, para que puedan conocer su servicio, conocer su voz, conocer sus ofrendas, cómo trabajan al servicio de la Madre Tierra, al servicio de la humanidad. Sus sanaciones, bueno, nosotras ya hemos tomado muchas sanaciones con ellos, y de experiencia propia, ¿no? Gente que, bueno, nosotros somos como bien ligado al mundo espiritual, pero también gente que no están tan ligadas al mundo espiritual, gente más empresaria, que sí se vieron florecer gracias al rezo de Mamapacha de Taytacihuatl. Entonces, es una gran invitación para reconectar con su corazón, reconectar con su camino sagrado, reconectar con el hecho que todo está vibrante, ¿verdad? Todo en unión vibrante, y que puedan sentirlo, volver a esa esencia vital. Así que Orpilla y Soncoyay. Merci beaucoup. No se pierdan el siguiente episodio, que será con Mamapacha y Daniela Salinas, que es una partera tradicional mexicana y también de este territorio chileno. Así que ahí hablaremos acerca de los partos, de la importancia del buen nacer y de nuestra forma de nacer, que sí importa. Eso, Hailey, Hailey.